El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la Ley de Vivienda, que ahora tendrá que pasar al Congreso de los Diputados para ser negociada con los socios parlamentarios y que tendrá que estar en vigor como tarde el 1 de octubre para cumplir con el compromiso con el que el Gobierno ha alcanzado con la Unión Europea. Esta Ley de Vivienda ha sido controvertida desde el primer momento por la posibilidad, que después se tradujo en realidad, de establecer un mecanismo de regulación de precios de los alquileres, y hace pocas fechas por el informe negativo que hizo el Consejo General del Poder Judicial en torno a la ley, planteando que invadía competencias autonómicas. El mecanismo de regulación de precios de los alquileres es quizá la medida más señera de esta nueva ley de vivienda y consiste básicamente en lo siguiente. A partir de ahora, las comunidades autónomas que lo deseen, porque no es de obligado cumplimiento, las comunidades autónomas que quieran hacerlo podrán determinar dentro de sus propios municipios zonas que se llamarán de mercado tensionado. En estas zonas, que se determinarán pues, cuando haya habido un incremento sostenido de los precios durante un largo periodo de tiempo, se podrán aplicar una serie de medidas para tratar de contener ese aumento de los precios del alquiler. En primer lugar, se podrán prorrogar los contratos durante un plazo máximo de un año si el inquilino así lo solicita al casero, sin que el casero se pueda oponer, en estas zonas que, como digo, tienen que haberse determinado antes como tensionadas. En segundo lugar, y uno de los mecanismos más polémicos, es el mecanismo de control de precios. Este mecanismo es diferente en función de cuál sea el propietario de la casa alquilada. En líneas generales, digamos, tal y como funcionará este mecanismo será congelando los precios. Es decir, en una zona tensionada, cuando se establezca como zona tensionada, los precios del alquiler no podrán crecer. Cuando se haga un nuevo contrato, el precio no se podrá subir en relación al precio del anterior contrato. Existe una excepción para este tipo de medida, que es cuando se hayan hecho obras de rehabilitación en la vivienda en los 2 años anteriores al nuevo contrato, que el precio de la vivienda podrá subir un 10%. Y además, cuando el propietario sea una empresa con más de 10 pisos en alquiler, un gran fondo de vivienda, digamos, el precio no solo tendrá que congelarse y no podrá subir con respecto al anterior contrato, sino que tendrá que bajar obligatoriamente por ley al máximo que establezca el índice de precios que ponga en marcha el Gobierno. Esta medida de control de precios del alquiler, según está establecido en la ley que ha salido hoy del Consejo de Ministros, entrará en vigor 18 meses después de que la ley se apruebe, que, como decíamos, tiene que estar aprobada como tarde el 1 de octubre de este año. Eso nos podría poner en que el control de precios empiece a aplicarse en el año 2024. Y esa es una de las cosas que los socios del Gobierno en el Congreso quieren modificar. Quieren que ese plazo, ese periodo de gracia, digamos, para los propietarios, no sea de 18 meses, sino que sea de un máximo de 3 meses. La Ley de Vivienda, más allá del mecanismo de control de precios de los alquileres, incluye otras modificaciones legales, como es, por ejemplo, los recargos impositivos para penalizar la tenencia de pisos vacíos, precisamente para aflorar muchos de esos pisos vacíos y hacerlos entrar en el mercado del alquiler para que la oferta aumente y así se reduzcan los precios. Esos recargos impositivos se harán en el impuesto de bienes inmuebles y se podrá elevar la tasa que pagan los propietarios por tener cada uno de estos pisos vacíos hasta en un 150%. Además del mecanismo de control de precios, la segunda de las grandes medidas que incluye la Ley de Vivienda para regular el mercado de los alquileres es una medida de incentivos fiscales a los propietarios. ¿En qué consistirá esta medida? De nuevo, en zonas tensionadas, los propietarios tendrán un 50% de rebaja en su IRPF por alquilar una vivienda en una de estas zonas que se hayan declarado como tensionadas. Pero ese 50% podrá aumentar hasta un 90% de exención fiscal en el caso de que se cumplan una serie de condiciones, y en concreto habrá una exención del 90% en el pago del IRPF cuando se alquile una vivienda con un precio un 5% por debajo de la del contrato anterior.
Además, más allá de las medidas para topar el precio de los alquileres, se establece en la ley que cada nueva promoción tendrá que tener al menos un 30% de sus viviendas destinadas a la vivienda social, la mitad de ese 30% tendrán que ir al mercado del alquiler social, y además se establece para aflorar viviendas vacías y que entren al mercado del alquiler, recargos en el impuesto de bienes inmuebles de hasta el 150% para los propietarios que tengan una vivienda vacía durante más de 2 años. En resumen, se aprobó este martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley de vivienda. Eso no supone que la ley de vivienda esté ya en marcha, sino que ahora pasa al Congreso para ser discutida y debatida con los socios que además ya han planteado que quieren hacer mejoras porque les parece que la ley es tibia y que no llega lo suficientemente lejos en materias como la regulación de los alquileres. En la regulación de los alquileres se establece como medida principal, digamos, o más señera de la ley, un mecanismo de control de precios para zonas tensionadas que solo se aplicará en las comunidades que decidan aplicarla. Por ejemplo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya han dicho que no van a aplicarlo en sus territorios, y en el cual, como medida estrella, se podrán establecer topes o congelaciones de precios para los pisos que se encuentren, como digo, en zonas donde los precios hayan subido sostenidamente en los últimos años. Además, la ley establece recargos en el impuesto de bienes inmuebles para los propietarios que mantengan pisos vacíos con la intención de que entren en el mercado del alquiler, establece un porcentaje mínimo del 30% para nuevas promociones, para que el 30% al menos de esos nuevos pisos se dediquen a vivienda social, y además se establecen desgravaciones fiscales para los propietarios que rebajen precios en zonas tensionadas con respecto a los contratos que tenían anteriormente.